Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué lugar en el mundo estén. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar con ustedes aquí hoy, compartiendo un poquito de esta información tan maravillosa que quienes me conocen, quienes han sido mis alumnos o alumnas, saben que a mí me encanta dar información, me encanta compartir. Si bien no soy mucho de estar presente en redes sociales, de vez en cuando me gusta organizar estos webinars para que sigamos en este aprendizaje continuo de la neurobiología y la psicosomática clínica. Así que sean todos y todas muy bienvenidos a esta masterclass, a esta charla, en donde estaré abordando el tema de la biología de la resiliencia. En esta charla, en este webinar, estaremos desmantelando dos grandes mitos sobre la resiliencia y trataré en una hora, ya saben que cuando me lanzo a hablar, hablo mucho, pero trataré en una hora de dar una pincelada de un tema tan profundo como es conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros procesos biológicos en la sanación, en nuestra transformación personal y en este viaje de autoconocimiento que muchos de nosotros estamos o que estamos buscando, ¿no? En este despertar, en esta búsqueda de elevar nuestra conciencia, no solo a nivel individual, sino a nivel humanidad. Este es el gran llamado de manifestado, que es dejar sembradas semillas a través de nuestra escuela, a través de nuestro diplomado, nuestra certificación internacional en coaching neurobiológico, de la cual les hablaré o les daré un poquito de información al final sobre una promoción especial que tenemos para la cursada que inicia ahora en febrero. Y esto lo haré muy brevemente, solo para quienes quieran tener esta información, lo puedan tener antes de nuestro ejercicio final de cierre. Así que bueno, sin más, empezamos entonces con nuestra plática. Y como siempre, a mí me gusta iniciar con una frase. Y hoy tengo esta frase: el mundo externo está contenido en ti. Y si sabes mirar y aprender, la puerta estará allí y la llave estará en tu mano. Es una frase de Krishnamurti y miren qué linda y qué profunda es. Creemos que el exterior es lo que hay, o es la realidad, o es lo que es, y nos olvidamos de ir a nuestro interior. Nos olvidamos que el mundo exterior es solamente un reflejo de nuestro mundo interior. Y cuando nos atrevemos a ir hacia ese interior, encontramos las llaves para abrir diferentes puertas en nuestra vida. Así que con esto abro la primera llave para desmantelar el primer mito sobre la resiliencia, que es que la resiliencia es solo un proceso mental, o es más que nada un proceso mental, o es un proceso que tiene que ver con mi fuerza de voluntad o con la motivación que yo tenga para el cambio. Y esto no es del todo cierto, porque la resiliencia tiene que ver con nuestras emociones y tiene que ver con nuestro cuerpo. Si nosotros vamos dejando heridas activas a nivel consciente o a nivel inconsciente, no podremos ser resilientes y no podremos sostener la resiliencia a largo plazo. Y es que nos olvidamos que somos seres biológicos.
Es decir, somos un espíritu teniendo una experiencia terrenal y por eso pasamos de un nivel cuántico espiritual a encarnar en el mundo de la dualidad, pero dentro de esta realidad, en la dualidad, somos seres biológicos. Y nuestra biología está constantemente reaccionando al mundo que percibimos para poder adaptarse y sobrevivir. Esto es lo que hemos hecho desde hace miles de millones de años y por eso hemos evolucionado como seres humanos. Y claro, ese ambiente que yo percibo en eso que yo llamo mi realidad exterior, va a estar en función de mi cableado neuronal, va a estar en función de mis creencias, va a estar en función de de esa visión interna que yo tengo de la vida y que tengo del mundo. Entonces, cómo yo percibo cada situación me va a marcar también de manera emocional y me va a disparar diferentes, no solo estados emocionales, sino que también diferentes pensamientos. Lo que percibimos entonces está en función de nuestras creencias más profundas y nuestras creencias, muchas de ellas, se han formado, se han creado y se han consolidado por bioshocks del pasado o por impactos emocionales del pasado. Ya lo veremos más adelante. Un impacto emocional, o lo que en descodificación biológica llamamos un bioshock, afecta simultáneamente nuestra psique, nuestro cerebro y nuestros órganos, porque nuestro organismo no está dividido, no está separado, está funcionando todo el tiempo simultáneamente. Entonces, cuando tenemos un impacto emocional, se afecta también nuestro tejido. ¿Por qué funcionamos así? Porque el objetivo último de nuestra biología siempre es la sobrevivencia. Y cada órgano, cada tejido, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica que garantiza justamente nuestra sobrevivencia. Entonces, cuando tenemos impactos emocionales que nos desestabilizan o pequeños, los clásicos conflictos gota a gota, esos pequeños impactos emocionales que se van acumulando a lo largo del tiempo hasta que llega la famosa gota que derrama el vaso, como decimos comúnmente, esos impactos emocionales nos van creando, nos van causando pequeñas, pequeñas heridas y esas heridas tienen una repercusión en nuestro cuerpo. Esas heridas y la reacción inconsciente de nuestra biología a esas heridas van cambiando el funcionamiento de nuestros sistemas y la forma en que se expresan nuestros genes inclusive. Esto ya lo tiene bien explicado y estudiado la epigenética, cómo nuestra percepción y nuestra interpretación de las situaciones que estamos viendo, entre comillas, o percibiendo, valga la redundancia, en el mundo exterior, van a tener un impacto en la expresión o en la inhibición de nuestra actividad genética. Y entonces, si estos impactos emocionales que nos han creado heridas no los tratamos de la misma forma como vamos a tratar una cortada en un dedo, que la limpiamos, le aplicamos un desinfectante, es decir, la desintoxicamos y luego la cubrimos con algo para evitar nuevos golpes o nuevos dolores en esa área o nuevas intrusiones de microorganismos en esa área que está abierta. Así como lo hacemos con una herida física, es necesario que vayamos a desintoxicar y a sanar nuestras heridas emocionales. Si no lo hacemos, esa herida tarde o temprano se va a manifestar, ya sea como una enfermedad, como un síntoma o como un patrón tóxico de sufrimiento.
¿A qué me refiero con patrones tóxicos de sufrimiento? A todos aquellos bloqueos que sentimos en nuestra vida, ya sea a nivel pareja, a nivel relaciones, a nivel económico, a nivel laboral, a todo aquello que nos cuesta en nuestra vida. Es decir, detrás de todo aquello que yo siento que se me dificulta en la vida, hay una herida, hay un bioshock, sobre todo inconsciente, que no ha sido sanado, que no ha sido trabajado. ¿Y en qué tejido o qué órgano o qué patrón de sufrimiento se va a manifestar o va a somatizar esa herida? Pues eso va a depender de mi simbología interna y de mi forma en que yo interpreto eso que me está sucediendo en el mundo externo. Por ejemplo, si yo siento que me ahogo en las deudas, puede ser que yo esté somatizando continuamente temas de garganta, temas de laringe o temas pulmonares bronquiales, porque tienen que ver con ahogos. O quizás voy a vivir en determinadas situaciones de mi vida experiencias de ahogo real. Una vez que me meto a nadar a una piscina y sentí que me ahogaba. Una vez que fui a bañarme a un río y por alguna razón me resbalé y sentí que me ahogaba. Es decir, la vida se va a encargar de ponerme situaciones externas que reflejen mi simbología interna. Si yo siento que todo el tiempo estoy comiendo M, ¿verdad? Disculpen la expresión, pero eso es lo que comúnmente decimos, ¿no? Entonces, el tejido que se puede ver afectado es mi estómago porque va a producir mayores jugos gástricos para poder digerir esa porquería que yo simbólicamente me estoy comiendo, o se puede haber afectado mi intestino grueso y puedo estar somatizando un colon irritable porque tengo muchas porquerías guardadas ahí que no puedo terminar de soltar. O quizás voy a tener un trastorno alimenticio que sea por dejar de comer, como la anorexia, porque quiero dejar de comer ese alimento tóxico que siento que me estoy comiendo simbólicamente todo el tiempo, o una bulimia, o voy a estar eh, con reflujo, o voy a estar somatizando náuseas, etcétera. Es decir, va a depender de cómo mi simbología interna esté metabolizando y procesando eso que yo estoy viviendo, lo que va a determinar qué patrón se va a disparar en mi vida o qué tejido se va a ver alterado. Esto quiere decir que hay una relación directa entre la función de un órgano o de un tejido y mi simbología interna. Y aquí tenemos una gráfica donde en poquitos pasos nos muestra qué es lo que sucede en nuestro interior. Ante un bioshock, ante un estímulo externo que sobrepasa mis umbrales de tolerancia al estrés, yo tengo un procesado psicológico, una evaluación cognitiva de eso que está sucediendo y una predisposición a afrontar esa situación. Y por supuesto que esto va a depender de mí, de mis propias diferencias que van a ser diferentes a las de otras personas. Entonces, hay un procesado central en el cerebro y automáticamente cuando mis niveles, mis umbrales de tolerancia al estrés se ven sobrepasados, se activan estos tres sistemas. El sistema hipotálamo pituitario adrenal, es decir, la hipófisis va a mandar señales a mis glándulas suprarrenales para que disparen grandes cantidades de cortisol y de adrenalina a a mi organismo, perdón. Mi sistema nervioso autónomo se va a activar y va a hacer que mi corazón empiece a latir muchísimo más rápido, que mi respiración se vuelva también mucho más rápida y entrecortada,
porque lo que está haciendo mi organismo es enviando mayor cantidad de glucosa y de oxígeno a las extremidades, a mis brazos y a mis piernas, porque me está preparando para luchar o para huir. Y también mi sistema inmune se va a poner en un estado de alerta porque va a estar queriendo defender de posibles intrusos e invasores. Ahora, ¿qué pasa? Si esto que provoca cambios corporales, no solo emocionales, sino cambios biológicos en mí, lo sostenemos a lo largo del tiempo, que es lo que los seres humanos tendemos a hacer, entonces nos estamos garantizando un estado de enfermedad. Cuando lo logramos regular, y ojo, estoy utilizando regular y gestionar, no cuando lo logramos gestionar y regular y podemos después reprocesar aquellas situaciones que nos generaron estos impactos emocionales o estos bioshocks, entonces podremos salir de ese circuito fisiológico que se ha activado acá. Esto regresa a un estado de normalidad y de normotonía y lo más probable es que no somaticemos una enfermedad después. El clásico ejemplo de esto, chicos, es un resfriado. Después de que hemos tenido un impacto emocional o una situación de estrés, lo más probable es que somaticemos un resfriado. O sea que cuando tengan una gripe, pregúntense qué situación de estrés viví hace 2 semanas, hace 3 semanas, que, que sentí que me abrumó. En los niños y en los adolescentes es muy común encontrar estos periodos de gripes después que tienen exámenes, porque cuando tienen este periodo de exámenes, ellos están ligeramente sobreestresados, en mayor o menor medida, depende de cada quien, por supuesto, y quienes han estado sometidos a mayor carga de estrés, a mayor carga emocional, sin haber sido después reprocesado o gestionado, es más probable que manifiesten una gripe. ¿Por qué? Porque ya hubo en esa carga de estrés una activación del sistema inmune que está a la defensiva. Luego eso se apaga, nuestro sistema inmune queda como en un estado de recuperación y entonces ahí es donde los virus aprovechan em, para, para, para tomar nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro sistema inmune de defensa no está en óptimas condiciones. Y esto tiene que ver con el trauma, porque al final el trauma no es más que un gran bioshock o pequeños bioshocks o pequeños impactos emocionales que vamos guardando y sosteniendo en el tiempo. Entonces, cuando nosotros experimentamos una situación traumática, esa adrenalina y ese cortisol que están fluyendo en nuestro organismo van dejando una huella en la amígdala. La amígdala que es parte de nuestro sistema límbico y es en donde se almacena el significado emocional del evento y la carga emocional que ha tenido ese evento para nosotros. Es decir, los impactos emocionales no los olvidamos, quedan almacenados en la amígdala. Los olvidamos a nivel consciente, porque es un mecanismo de defensa de nuestra psique, que todo aquello que nos abruma para que no sucumbamos en ese momento, lo manda a nuestro inconsciente, pero esa huella, ese recuerdo queda en la amígdala. Y como ya hemos dicho, ante un trauma, automáticamente entramos en un estado de lucha, huida o freezing, el clásico conflicto de la zarigüeya o de la foca, que es hacernos los muertos. Nos quedamos inmovilizados, sin poder reaccionar, sin poder hablar, sin poder movernos. Pero aunque no nos podamos mover, todo nuestro sistema nervioso autónomo está hiperactivado. Cuando estamos así en esta hiperactivación, en lucha, huida o freezing, nuestro córtex, nuestra corteza perifrontal se vuelve totalmente desorganizada.
O sea, si nos hiciéramos un encefalograma en ese momento, veríamos todas las líneas totalmente desorganizadas porque estaría mostrando un estado muy abrumado. Además, esos cambios fisiológicos que ya mencionamos ocurren de manera automática y entramos en modo sobrevivencia. Nos volvemos poco racionales, toda nuestra energía psíquica va a estar en la parte de atrás de nuestra cabeza, en el cerebro reptiliano y en el cerebro límbico. Por eso toda esta parte frontal, la que nos hace racionales, se queda como apagada. Es decir, nos volvemos menos inteligentes o estamos menos inteligentes cuando estamos estresados. El lenguaje también está apagado, por eso a veces no podemos ni siquiera explicar con palabras aquello que nos sucedió, porque en ese momento todos los circuitos del lenguaje están apagados. Nuestro sistema inmunológico tiene un primer subidón y luego se apaga y todo el funcionamiento de nuestras vísceras está apagado. Es decir, todo aquello que está entre nuestra garganta y nuestro vientre bajo está en su mínima función, porque cuando estoy en un estado de estrés no es momento de digerir, por ejemplo. Cuando estoy en un estado de estrés es momento de luchar o huir, estoy en modo sobrevivencia. Ahora fijémonos, ¿cuántos de nosotros mantenemos estados de estrés crónicos y nuestro cuerpo tiene que adaptarse a hacer todas las funciones, digerir, asimilar nutrientes, excretar, y todo el balanceo hormonal que tiene nuestro cuerpo en ese estado de sobrevivencia? No es entonces ilógico pensar o reflexionar el por qué nos enfermamos. Nos enfermamos porque sostenemos estos estados de estrés eh, por mucho tiempo a nivel crónico. Y cuando estamos en estos estados de estrés a nivel psíquico, tenemos una fijación obsesiva por ese conflicto. Estamos rumiándolo constantemente, le estamos tratando de dar o buscar una solución. Inclusive se nos quita el sueño, ¿no? Tratando de, pensando en eso que nos preocupa o en eso que nos abruma. A nivel cerebro, se forman edemas en los centros de control de los tejidos que están siendo afectados. Si en el momento, si mi tejido estomacal está siendo afectado por esa porquería que me estoy teniendo que comer cada vez que me tengo que aguantar algo de mi jefe o algo que no soporto de un subordinado o de mi pareja o de un hijo, y que no puedo expresarlo y no puedo actuar como yo realmente quisiera actuar porque tengo que ser buen empleado, buen padre, buena madre, buen hijo, etcétera, todos esos mandatos inconscientes que tenemos. Entonces, en el punto del cerebro que maneja el tejido estomacal saldrá un edema. Si lo que estoy somatizando, por supuesto, es a través del estómago con una gastritis o con una úlcera, por ejemplo. Y por supuesto que hay un cambio a nivel órgano, los cambios yin-yang, que llamo yo, que son los cambios por hiperfunción o por hipofunción. Entonces, imaginémonos que todos tenemos un estresograma, así como se nos puede medir los latidos del corazón y el funcionamiento del corazón con un electrocardiograma. Imaginémonos que nos podemos medir el estrés con un estresograma. De hecho, en las smartwatches ya hay esta aplicación para poder medir el estrés. Entonces, supongamos que en este estresograma está el estrés. Y yo, a lo largo del día, a lo largo de los días, voy sosteniendo niveles de estrés tolerables. La biología implica estrés. Cuando los animales están en la selva, tienen periodos cortos de estrés. Cuando un animal va a cazar, tiene que entrar en cierto estrés para tener esa energía en las patas para poder correr a gran velocidad e ir tras la presa. Y el que huye también entra en estrés porque tiene que tener esa energía y esa oxigenación en sus extremidades para poder huir del depredador. Entonces, es normal tener cantidades eh,
pequeñas dosis, digamos, de estrés diario. De hecho, necesitamos pequeñas dosis de adrenalina cuando estamos estudiando, por ejemplo, cuando estamos leyendo, porque es lo que va a estimular nuestras redes neuronales para que hagan sinapsis. Ya vamos a ver en un ratito qué pasa cuando hay un exceso de esto con la sinapsis. Ahora, si yo estoy constantemente sobrepasando estos umbrales de tolerancia al estrés. Si estos son mis umbrales de tolerancia al estrés y yo estoy por encima, estoy teniendo diferentes situaciones que me sacan de mis umbrales de tolerancia al estrés, ya sea por arriba o por debajo, aquí voy a empezar a somatizar síntomas o mis tejidos, mejor dicho, van a empezar a somatizar ese estrés con una hiperfunción. Aquí tenemos todo lo que son hiperglicemia y aquí tendríamos una hipoglicemia. Aquí tendríamos un hipertiroidismo y aquí tendríamos un hipotiroidismo. Aquí tendríamos un déficit de atención, por ejemplo. Aquí tendríamos una situación maniática, un trastorno obsesivo compulsivo maniático, y aquí tendríamos una atrofia muscular, por ejemplo, una hipofunción. Aquí tendríamos cánceres que hacen proliferación celular, es una hiperfunción eh, no sana de nuestras células. No voy a entrar en mucho detalle en esto porque, bueno, la descodificación biológica de los síntomas es un módulo completo de nuestra diplomatura, y además luego en el máster lo vemos mucho más a profundidad. Pero bueno, es para que tengan una idea de cómo nuestros periodos de estrés tienen una implicación en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tarde o temprano nos va a pasar la factura. Bien, vamos a pasar a la siguiente, uy, ahí, a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando tenemos un estrés extremo, un estrés grave, un bioshock que realmente nos saca, ¿no? Nos mueve el piso, o pequeños bioshocks, pero de forma crónica, esto nos puede llevar a desarrollar estados de ansiedad, que sería una hiperfunción, o estados de depresión, por ejemplo. Ahora, se han hecho estudios psicológicos en donde estos estados de ansiedad o de depresión crónica se desarrollan solamente en un grupo. Hay otro grupo que logra ser resiliente. Entonces, ¿qué es lo que hace que unos puedan ser resilientes y otros no? Bueno, lo que hace que unos puedan ser resilientes es que logran gestionar y logran trabajar estos impactos emocionales. No en ese momento, cuando estamos huyendo del depredador, es decir, cuando estamos adentro de esa burbuja de estrés en un impacto emocional, es decir, si yo voy por la calle y me están asaltando, por ejemplo, ahí no es el momento de ponerme a meditar o ponerme a pensar, ay, ¿para qué la vida me habrá mandado esta experiencia? En ese momento estoy en lucha, huida o freezing. En ese momento toda mi biología y mi psique está tomada por el mecanismo biológico automático de la sobrevivencia. Ahora, una vez pasa ese evento, en lugar de quererlo esconder, en lugar de decir, bueno, gracias a Dios no pasó nada, no fue para tanto, hay otros que les ha ido peor, y que entramos en toda esa manera de querer, eso es un mecanismo de defensa. Estamos tratando de bajar la intensidad de ese impacto emocional. Pero en lugar de quedarnos ahí, lo que tenemos que hacer es ir a esa herida, ir a ese bioshock y reprocesarlo, ver, drenar esa carga emocional que ya dijimos que ha quedado esa huella en la amígdala y con toda su intensidad. Entonces es como voy a volverme a imaginar que estoy en ese momento de estrés cuando me están asaltando, y me voy a dejar sentir todo ese miedo quizás o toda esa rabia que no pude hacer porque yo quizás hubiera querido golpear al asaltante, pero tenía una pistola, entonces no me iba a exponer. Y entonces eso me genera mucha rabia y un sentimiento asociado de impotencia, por ejemplo. Entonces, todo eso lo voy a sacar, lo voy a drenar de mi cuerpo
físicamente, inclusive, puedo pegar a un almohadón, puedo retorcer una toalla, o sea, voy a buscar formas ecológicas que no me hagan daño a mí ni a otros para sacar la energía, la intensidad de esa emoción que quedó ahí congelada. Y luego voy a empezar a observar qué creencias tengo sobre ese evento o sobre mí. Quizás puedo empezar a ver que tengo una creencia muy fuerte en mí de qué inútil soy, ni siquiera puedo defenderme, o qué inseguro es este mundo en el que vivo, por ejemplo. Entonces, el estrés, si yo no hago esto, es el estrés fisiológico que queda grabado en mí, no me va a permitir ser resiliente. ¿Por qué? La respuesta está aquí, en este recuadro verde. Porque la resiliencia, como bien decíamos al principio, el primer mito de la resiliencia es que es un tema mental o que tiene que ver con mi fuerza de voluntad o con mi motivación. No. La resiliencia está mediada por procesos de neuroadaptación en nuestro cerebro y por las respuestas neuroinmunoendocrinas que nuestro cuerpo da a esos estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver en un español más sencillo. Esto lo que quiere decir, y aquí vamos a desmantelar el mito número 2, que es la definición de resiliencia. Fíjense que el diccionario, o cuando ustedes buscan en cualquier buscador el significado de resiliencia, lo que van a encontrar es una respuesta más o menos parecida a esta. Es una capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. Y en la física, la resiliencia es la capacidad de un material o el mecanismo que tiene ese sistema para regresar a su estado original una vez la perturbación ha terminado. Y en ambos casos hace falta un componente muy importante de lo que es la resiliencia en los seres humanos. Y es que no solo es podernos adaptar a una situación adversa, no solo es que ante una situación adversa regresemos a nuestro estado original. La resiliencia tiene que ver con la transformación de nuestro ser gracias al proceso de aprendizaje. Cuando nosotros hemos vivido situaciones difíciles, y no me dejarán mentir, ustedes que me están escuchando, que muchas veces quizás han dicho, hoy soy lo que soy gracias a lo que fui o gracias a lo que viví, porque es aquella situación dolorosa me hizo más fuerte, aquella situación dolorosa me hizo ser perseverante, es decir, no regresé al estado que estaba antes de haber vivido esa situación dolorosa. Tuve un proceso de aprendizaje cuando transité por esa situación dolorosa y me transformé. Y eso es la resiliencia. Gracias a esa transformación interna que tuve y por consecuencia externa, es que me puedo hoy adaptar de una manera mejor, llamémosle así, o menos difícil a esas situaciones adversas. Gracias a ese proceso de aprendizaje que tuve, en esa situación adversa, hoy me es más fácil abrir mi mirada y no quedarme solo con ese foco pequeñito en el que he estado acostumbrada o acostumbrada a moverme bajo creencias rígidas, bajo paradigmas absolutos, sino que hoy puedo abrir mi campo de percepción y darle diferentes significados a esos acontecimientos de mi vida. Y para que yo pueda tener ese proceso de aprendizaje y de transformación, esto que nos decía este recuadro verde, para que yo pueda tener una adaptación a nivel neuronal y que también todo mi sistema endocrino, es decir,
todo mi sistema hormonal me acompañe en ese proceso de aprendizaje y transformación interior, tengo que tener algunas condiciones. Tengo que tener neuroplasticidad, es decir, mis neuronas tienen que tener esa capacidad de hacer nuevas sinapsis, nuevos aprendizajes. Tengo que tener la capacidad de la neurogénesis. Antes se creía que nosotros nacíamos con un número ya predeterminado y limitado de neuronas y hoy se sabe que hay neurogénesis, es decir, hay nacimiento de nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida. No nacemos ya con un número finito determinado de neuronas. Esto quiere decir que tenemos un gran potencial a nivel neurológico de muchísimo más aprendizaje del que nos podamos imaginar. Y tenemos, por lo tanto, que tener capacidad de hacer nuevas sinapsis. Y hoy las investigaciones nos confirman que las funciones del hipocampo y del córtex perifrontal y de todo nuestro sistema de recompensas favorecen el que podamos ser resilientes o impiden el que podamos ser resilientes. ¿Cómo? Si nosotros no atendemos nuestras heridas, nuestro sistema límbico, toda esta parte del hipocampo va a estar sobrecargada de información, va a estar sobrecargada de energía por esas emociones que han quedado ahí sin poder drenar, sin poder descargar. Vamos a estar viviendo entonces bloqueos emocionales constantemente. Nuestro sistema inmune va a estar todo el tiempo comprometido, por lo tanto puede ser que estemos recayendo en distintas enfermedades o somatizaciones porque está tan eh, cansado de estar luchando internamente todo el tiempo por esos niveles elevados de estrés, que llega un momento en que tiene un shutdown, que tiene un apagón, digamos, y entonces nos volvemos vulnerables a aquellos virus, bacterias, todo lo que nos está rodeando en nuestro interior, inclusive a las bacterias que tenemos en nuestro mismo cuerpo que hacen tan maravillosas funciones por nosotros, pero cuando están en un nivel equilibrado. Cuando se altera, por ejemplo, nuestro macrobioma intestinal, entonces vamos a tener complicaciones a nivel de sintomatología. Y para ello es importante que vayamos a buscar aquellas heridas que quedaron no procesadas, sobre todo a nivel inconsciente. En un cerebro desorganizado y abrumado por el estrés, no hay procesos de resiliencia. Cuando nuestro neocórtex está saturado o está apagado, todos los circuitos de razonamiento y de lenguaje están en hipofuncionamiento porque estamos en estrés, no puede haber procesos de resiliencia. ¿Por qué? Porque no hay nuevas sinapsis, porque además vamos a ver que cuando hay niveles elevados de cortisol no puede haber neurogénesis, es decir, no hay nuevos nacimientos neuronales y nos volvemos menos neuroplásticos, es decir, nuestras neuronas tienen una menor capacidad de aprendizaje. Y ya dijimos que uno de los componentes básicos de la resiliencia es el aprendizaje para poder transformarnos. Si no hay nuevos aprendizajes, tampoco hay transformación. Por ello es indispensable tomar conciencia de lo que tu cuerpo te está hablando constantemente. Tu cuerpo te habla con el único lenguaje que te puede hablar, que son los códigos biológicos, porque tu cuerpo es la pantalla en donde se puede expresar tu inconsciente. Toda experiencia psicoemocional que tenemos en nuestra vida, sea positiva o la interpretemos, mejor dicho, porque nada es positivo o negativo, todo depende de mi interpretación. Toda experiencia que yo interpreto como positiva o negativa tiene un componente físico. Si tenemos una experiencia que catalogo o que percibo como agradable o como desagradable,
mis células cardíacas, mis células hepáticas, mis células pulmonares, cada fibra de mis músculos me va a acompañar en esa experiencia, porque va a estar recibiendo o una carga de oxitocina o de dopamina, que son las hormonas de la felicidad, o va a estar recibiendo una carga de cortisol y de adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Y fíjense que muy poco se habla de ello, pero nuestro organismo está 100% regulado por nuestras hormonas. Es decir, que si nosotros tenemos un estado hormonal desbalanceado, tampoco vamos a poder ser plenamente resilientes. Y no hay un proceso de resiliencia si no hay si vivimos negando nuestras heridas, si vivimos diciendo, bueno, ya está, no pasa nada, no fue para tanto. Desde que somos niños hemos aprendido a negar nuestras heridas porque eso fue lo que nos enseñaron. Y eso probablemente es lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. Cuando corren, se caen y se golpean, nuestro primer instinto es levantarlos, abrazarlos y empezar, ya está, no pasó nada, no pasó nada. Si dejas de llorar, te doy un dulce. Hay frases tremendamente eh, duras de esto. A los niños, los niños buenos no lloran, las nenas lindas no lloran. A los niños que lloran, Dios no los ayuda. O sea, como sociedad supuestamente civilizada, nos hemos inventado un montón de cosas que en realidad nos vuelven aparentemente más civilizados, pero también nos vuelven más enfermos. Y al final explotamos o implotamos de tal manera que esa civilización entonces, ¿de qué nos está sirviendo? Esto lo dejo a modo ahí de reflexión. Esto es como una sinapsis se da normalmente. Hay neurotransmisores que se, am, se me olvidó la palabra, que salen, digamos, o que se liberan, release, que se liberan de una dendrita a otra cuando se está haciendo la sinapsis. Entonces hay un neurotransmisor que está siendo liberado y hay receptores en la otra parte de la dendrita neuronal que está recibiendo esos neurotransmisores. Y esto hace una sinapsis. Es todo actividad química y eléctrica en nuestro cerebro. Ahora, y claro, para que ocurran estas sinapsis deben haber determinadas, determinadas hormonas o neurotransmisores. Uno de ellos, por ejemplo, es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, tiene este componente que, como su nombre lo dice, activa, ¿no? La actividad neuronal y que hace el proceso de sinapsis, que es necesario para que haya sinapsis. Entonces, cuando nuestras neuronas están haciendo una sinapsis, se está aquí liberando glutamato. Y el exceso de glutamato que pueda haber es recogido por otras neuronas o por otras células que tienen receptores específicos para ese glutamato, para que todo esto a la hora de hacer sinapsis se mantenga en equilibrio. Ahora, cuando vivimos en estados de estrés y hay mucho cortisol en nuestro cerebro y nuestro hipocampo también se llena de este cortisol, hay un exceso de producción de glutamato y esos receptores del glutamato que están ahí para que no haya un desequilibrio del mismo a la hora de la sinapsis, no se da abasto para recibir ese exceso de glutamato y entonces estamos teniendo no solo exceso de cortisol, sino que también exceso de este glutamato. Y el exceso de glutamato mata nuestras propias neuronas, afecta nuestra memoria,
afecta nuestra información sensorial, es decir, modifica la forma en que vemos, escuchamos, sentimos esos estímulos del exterior, nos afecta cognitivamente, la sinapsis no se puede dar bien, por lo tanto no hay un buen proceso de aprendizaje y hay un desbalance total emocional. Hoy se sabe que este exceso de glutamato es tóxico para las neuronas y además se relaciona con enfermedades como los derrames cerebrales, como la epilepsia y también como la esclerosis lateral amiotrófica. Imagínense, y nosotros pensamos que ay, el estrés no pasa nada o que yo necesito vivir con estrés, necesito vivir con adrenalina para funcionar. Pues a mayor niveles de estrés, a mayor niveles de cortisol, mayores niveles de glutamato y por lo tanto más daño a nivel cerebral, a nivel neuronal, vamos teniendo menos capacidad de aprendizaje, menos capacidad de transformación y por lo tanto nos volvemos menos resilientes. Entonces, aquello que creemos que es cierto, esas creencias de base que tenemos sobre nosotros mismos, sobre las otras personas, sobre la vida, afecta nuestra capacidad de ser resilientes por el estrés que nos genera esas creencias. Fíjense estas frases, frases lapidantes les llamo yo, cuando escuchamos que nos dicen, ay, es que tú viniste de sorpresa o fuiste un golazo o viniste a destiempo, hubiese sido mejor si no hubieses venido al mundo. ¿Lo es? ¿Cuántas veces no he escuchado yo que mis consultantes me dicen que sus padres o madres les han dicho estas frases? Estas frases no son inventadas, las he escuchado 1 millón de veces en consulta. Estas frases como, ay, es que sos tan estúpida como tu papá, o sos tan tonto como tu mamá, o tan inútil como tu mamá, por ejemplo. O es que no te da la cabeza. A ver si te vas espabilando porque no te da la cabeza. ¿O tú qué te crees? Que el dinero crece en los árboles, que nacimos en un mundo de abundancia, si aquí todo hay que ganárselo con el sangre, sudor y lágrimas. Imagínense cómo estas frases ya nos están condicionando para vivir la abundancia o la escasez. O el que quiere celeste, que le cueste. Oh, el mundo es un lugar peligroso, hay que tener cuidado, no te puedes fiar de nadie. O con todo lo que yo he hecho por ti a lo largo de la vida y así es como me pagas. Entonces, cada una de estas frases en la psique de un niño se empiezan a volver mandatos, estos mandatos familiares que al final son como un colapso de onda. En estas ondas, frecuencia de ondas en las que se mueve nuestro cerebro y nuestra psique con infinidad de posibilidades, cuando recibimos estos mandatos, no solo es la frase, no solo son las palabras, sino la forma en cómo nos lo dicen, el estado emocional de esa persona que nos lo dice, hace un colapso de onda. Y en ese colapso de onda hace que yo deje de ser infinita posibilidad y que me materialice en una creencia. Y puedo empezar a creer que yo soy no merecedor, no merecedora, que soy insuficiente, que no merezco afecto, cariño, o que tengo que hacer mucho para demostrar que haber venido al mundo, que mi vida vale la pena, o quizás me hace creer que soy poca cosa, que soy incapaz, me siento rechazado, me siento insegura. Y estas creencias van haciendo su respectivo monólogo en mi interior. Y este monólogo interior me va a acompañar siempre y se va a manifestar en diferentes circunstancias de mi vida como una manera de estar constantemente reafirmando esa creencia, para estarme demostrando constantemente que no soy merecedor o merecedora.
o que no vivo en un mundo seguro, o que no tengo derecho a la abundancia porque yo vine en un mundo de escasez, mi familia todo se lo ganó a sangre, sudor y lágrimas, entonces ¿quién soy yo para romper ese patrón? ¿Quién soy yo para recibir de una forma menos dolorosa, menos sacrificada? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, chicos? Desintoxicarnos, desintoxicar la mente y desintoxicar esas cargas emocionales que vamos acumulando. Este condicionamiento que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida va generando toxicidad. ¿Por qué? Porque nos va generando estrés. Para cuando tenemos 7 años ya tenemos todo un condicionamiento que hemos aprendido o que hemos incorporado de nuestros padres o de nuestros cuidadores o de nuestros maestros o de nuestros líderes religiosos, espirituales, inclusive, y se convierten en un rasgo dominante, para bien o para mal. Y nuestro cerebro va a desarrollar pautas en base a este condicionamiento que van a durar toda nuestra vida. Incluso hoy seguimos repitiendo las mismas historias o los mismos escenarios que aprendimos cuando éramos muy pequeños en circunstancias diferentes. Cuando nosotros somos bebés, tenemos un mundo de infinitas posibilidades. No es que vengamos con un cassette en blanco, ojo, como antes pensábamos, o con la playlist sería hoy en blanco, eh, porque ya tenemos cierta predisposición epigenética por lo que venimos trayendo o heredando de nuestros ancestros, por ejemplo, o también lo que vamos trayendo de este inconsciente colectivo del que Jung se encargó tanto de investigar y de difundir a principios del siglo pasado. Pero sí que venimos todavía, nuestra corteza perifrontal no está formada. Cuando somos bebés somos puro cerebro reptiliano y cerebro límbico, somos percepción nada más, somos puro inconsciente. Nuestro cerebro está en ondas delta y en ondas teta. Hasta después, a medida que vamos creciendo, vamos pasando a ondas alfa y después a ondas beta. Entonces, cuando tenemos estas experiencias dolorosas o cuando somos criticados por los demás o cuando recibimos estas frases lapidantes de las que hablábamos en la diapositiva pasada o cuando aprendemos a ser hipercríticos con nosotros mismos, cuando ya se instaló esa creencia de no soy suficiente, soy incapaz, es una desgracia que haya venido al mundo, no debería de existir. ¿Cuántas veces yo en mi adolescencia no pensé eso? Hubiera sido mejor para el mundo si yo no existiera, hubiera sido mejor para mis padres si yo no existiera. Cuando nos estamos repitiendo esto constantemente, estamos haciendo el equivalente psicológico a un colapso de onda cuántica. Es decir, dejamos de ser potencial puro, dejamos de ser infinita posibilidad e infinita capacidad de transformación y nos volvemos algo concreto. Nos volvemos esa imagen definida, estrecha, rígida que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la vida y sobre el mundo. Y cuando tenemos esta imagen estrecha y rígida, somos como esos caballos que les ponen estas cositos que no sé cómo se llaman a la par de los ojos para que solo puedan ver ese pedacito. Y el caballo se acostumbra a ver solo ese pedacito que tiene ahí enfrente porque el resto de su visión periférica está bloqueado. Fíjense que el caballo es un animal que tiene una visión casi de 360 grados. Lo único que no puede ver es justamente aquí enfrente y la parte de atrás. Por eso es que al ponernos atrás de un caballo, el caballo no nos puede ver, percibe que hay algo y patea como reflejo. Pero todo lo demás es su visión periférica súper amplia. Y cuando le ponen estas cosas al caballo, le estrechan su campo de visión. Y así es como nosotros vamos los seres humanos por la vida, precisamente porque esa infinita potencialidad que somos la vamos colapsando con todas estas heridas, con estas creencias que vamos desarrollando, con estos mandatos y nos quedamos con esta visión estrecha de nosotros mismos y perdemos esa capacidad de
abrir nuestro campo de percepción. Es como que si nos quedáramos congelados en el tiempo, porque esa parte herida de nosotras queda congelada en nuestro sistema límbico. Entonces, queridos amigos y amigas, resiliencia no es regresar a nuestro estado anterior al conflicto. Resiliencia no es solo nuestra capacidad de adaptación. Resiliencia es transformar. Por lo tanto, ser resilientes quiere decir poder transformarnos internamente. ¿Cómo puedo transformarme? Tomando conciencia de ese condicionamiento que aprendí. ¿Y cómo puedo tomar conciencia de ese condicionamiento aprendido? Pues vamos a partir de una situación conflictiva actual. Me voy a salir de ser el personaje principal de esa situación conflictiva. Esa situación la voy a poner enfrente de mí como si fuese la pantalla de un cine y yo voy a pasar a ser el observador cuántico de esa situación. Voy a estar aquí fuera de ese espacio, fuera de ese tiempo y voy a reproducir ese video y voy a observarme. Voy a observar qué pensamientos estoy sosteniendo en esa situación conflictiva, qué creencias tengo de mí, qué creencias tengo del otro, de los otros, de la vida, qué emociones estoy viviendo ahí en esa situación conflictiva, en esa pantalla, qué emociones se han quedado grabadas en mi psique, qué emociones se han quedado grabadas en la amígdala, como ya decíamos al principio, y en mi cuerpo. Cómo mi cuerpo me manifiesta ese estado emocional. Quizás siento una presión en el pecho, quizás es un nudo en la garganta, quizás son dolores de cabeza constantes, quizás es sudoración o un exceso de energía o un temblor en las manos, por ejemplo. Y voy a preguntarle a esa emoción qué es lo que hubiese querido decir o hacer en ese momento que no pudo hacerlo y por eso se quedó ahí, congelada, atrapada, saturando mi sistema, mi cerebro límbico. Y luego me voy a preguntar, esa emoción que yo veo que está ahí, ese miedo, por ejemplo, o esa rabia, ese enojo que yo veo ahí que en mí mismo o en mí misma, en esa situación de conflicto, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí la rabia? No esa rabia, la rabia como emoción o el miedo. Y te vas a sorprender que te va a llevar a episodios de tu infancia, aunque no recuerdes exactamente qué fue lo que pasó, pero te vas a dar cuenta que ya había un niño o una niña, quizás de 5 años, que ya sentía esa rabia. Quizás te vas a dar cuenta que hay una tristeza que te ha acompañado toda tu vida, porque resulta que es la tristeza de tu madre que la viviste cuando estabas en el vientre de mamá. Y fue el primer idioma o el primer lenguaje que aprendiste de mamá, la tristeza. Si mamá siente tristeza, yo automáticamente siento tristeza porque todos los neurotransmisores relacionados con la tristeza están circulando por el torrente sanguíneo de mamá y están pasando a mí a mi cuerpo, a través de la placenta. Y además es una forma de vincularme con mamá. Si mamá está triste, yo estoy triste para poder sentirme unido o unida con mamá. Recordemos que cuando somos bebés inútero y hasta nuestros 2 primeros años de vida somos una simbiosis con mamá. La psique no diferencia yo y mamá. Mamá y yo somos uno. Entonces, lo que vive mamá, lo que le pasa a mamá y las emociones que se dan alrededor de mamá, en el nido, en la casa, ya sea con papá o sin papá, o como sea que esté viviendo mamá, esas emociones, yo estoy haciendo una incorporación emocional de esos estados emocionales. Entonces resulta que la tristeza que yo hoy siento cuando tengo un problema con mi pareja, tiene que ver una parte con mi pareja. Pero esa tristeza que yo estoy viendo ahí de ese personaje en esa pantalla,
no la aprendí o no la empecé a sentir con mi pareja. Resulta que esa tristeza tiene que ver con los conflictos de pareja que mi mamá vivió cuando yo estaba en su vientre y descubrió infidelidades. O se descubrió ella, o tomó, o fue descubierta ella siendo infiel, por ejemplo. O se dio cuenta que su pareja estaba ausente. En fin, cuando nosotros le preguntamos a esa emoción que estamos sintiendo hoy, ¿de dónde vienes? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí el enojo o la angustia? No este enojo, sino el enojo. Te vas a sorprender de a dónde tu psique te va a llevar. Para sanar entonces nuestra mente y nuestro cuerpo, hay que descubrir qué patrones tóxicos se han almacenado en nuestro inconsciente. El inconsciente, a través del sistema nervioso y a través de la segregación de los neurotransmisores, que son hormonas, como ya lo vimos, y neuropéptidos, está regulando constantemente todas las interacciones de los millones de células que tenemos en nuestro cuerpo de forma involuntaria. Nosotros no estamos pensando qué interacciones tiene que haber ahorita para que se dé el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y que yo pueda estar viva, o qué hormonas y qué neuropéptidos o neurotransmisores se tienen que segregar para poder hacer la digestión y que luego vaya la señal al cerebro de que estamos satisfechos y que se acabe la sensación de hambre. Todo esto funciona de forma totalmente involuntaria. Entonces, cuando no vivimos en armonía entre nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestro lenguaje, decimos una cosa, pero estamos pensando otra y estamos sintiendo otra, todo nuestro sistema está desequilibrado. Nuestro cuerpo es tremendamente inteligente, nuestro cuerpo es tremendamente creativo. Miren cuánto ha tenido que evolucionar a través de los miles de años para que hoy estemos aquí y se ha adaptado con facilidad, inclusive hasta a las porquerías que comemos, que están llenas de colorantes y de preservantes, lo que aquí en mi país llamamos las chucherías, todos los chips, todas las snacks que son comida de plástico, hasta eso se ha adaptado en esta función creativa que tiene de la sobrevivencia. Es tremendamente poderosa nuestra biología. Está organizando millones de células y lo hace en un todo coherente. ¿Por qué? Porque no hay una separación. Aunque hoy la medicina tradicional occidental ha separado nuestro organismo y cada vez hay más especialistas hay gastroenterólogos, el cardiólogo, el neurólogo, bueno, hay cada vez más especialidades, pero nuestro organismo funciona como un todo, no hay separación. Entonces, nosotros nos observamos y nos preguntamos cuál es la historia que mi cuerpo está contándome hoy sobre mí misma, sobre mí mismo. El cuerpo, como ya lo vimos, con todas sus células, nos acompaña en cada impacto emocional, para bien o para mal. Y necesita nuestro cuerpo reprocesar esa energía, transformar esa energía que quedó estancada. Sabemos por ley de la física mecánica, que la energía no puede destruirse, solo se transforma. Entonces, esa energía que ha quedado almacenada por los impactos emocionales no puede ser destruida, no se destruye. Cuando pretendemos olvidar, no estamos destruyendo energía, la estamos reprimiendo, que es muy diferente. Necesitamos transformar esa energía estancada, la energía estancada de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de esas experiencias traumáticas del pasado. Y claro que esto tiene que ver con no identificarnos con esas historias. Yo no soy eso que me dijeron que yo era. El reto para ser resilientes hoy es qué voy a hacer yo con eso que me dijeron que era. Y esto implica aprendizaje y transformación.
No darle más poder a esas historias que yo me he creído sobre mí misma, sobre mí mismo, sobre la vida, sobre el mundo, sobre los demás. Es decir, voy a modificar simultáneamente mi realidad interna y mi realidad externa, cambiando el observador que estoy siendo, o sea, haciendo cambios en mi ser, haciendo cambios en mis pensamientos que me están pensando. Nosotros decimos que pensamos, pero en realidad los pensamientos nos piensan, porque se vienen a borbotones y en forma involuntaria. Cuando yo cambio esos pensamientos que me están pensando, cuando cambio las creencias que sustentan mis decisiones, nuestra vida es un cúmulo de decisiones que vamos haciendo desde que decidimos si nos levantamos o no. Es una decisión, es una elección. Entonces, desde que podemos cambiar las creencias que están sustentando esas elecciones o esas decisiones, las emociones que estoy sosteniendo día a día, puedo hacer cambios en las acciones que estoy ejecutando, cambios en el lenguaje que uso y todos estos cambios van a tener como consecuencia resultados diferentes para mi vida. Cuando nos quejamos que la vida es injusta o que no logramos lo que queremos, en realidad lo que estamos percibiendo es que hay un gap, hay una brecha entre lo que queremos, entre nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras ambiciones y aquello que estamos viendo manifestado en nuestra realidad externa. Y ese gap, esa brecha es lo que nos genera malestar o nos genera sufrimiento. Entonces, cuando no nos gusta lo que, o cuando estamos sintiendo incomodidad por eso que estamos viendo en el exterior, no vamos a arreglar el exterior. Esto es como ver nuestra imagen reflejada en nuestro espejo y esa imagen que no me gusta de mí, yo la quiero cambiar limpiando el espejo o como pudiendo borrar, ¿no? Como los editores hoy de las fotos, pudiendo borrar esas partes que no nos gustan. No funciona así, no podemos ir a la realidad exterior para hacer los cambios. Tenemos que cambiar nuestra realidad interior para que esa realidad interior se refleje en nuestro exterior, de la misma manera como nuestra imagen se refleja en un espejo. Tampoco el simple hecho de aplicar esos pensamientos positivos, las afirmaciones, afirmaciones, etcétera, solo por el hecho de aplicarlas no va a hacer grandes cambios. Yo no digo que no sirva y que no ayude. Claro que sí, todo sirve y todo suma. Pero solo eso no va a hacer grandes cambios, porque esto es como querer llenar un pozo emocional tóxico con gotitas de agua limpia. El pensamiento positivo, que es agua limpia, al entrar en contacto con ese pozo emocional tóxico que no ha sido drenado, se contamina inmediatamente. Entonces, utiliza afirmaciones, declaraciones, decretos y todo lo que quieras una vez que has hecho tu drenaje emocional. Y cada vez que surja una emoción tóxica, te conectas con tu cuerpo y te dejas sentir esa emoción en lugar de reprimirla, en lugar de decir, pero si yo esto ya lo trabajé 1000 veces, pero es que yo ya perdoné, pero es que yo ya hice, ya deshice. Bueno, pero si la emoción está ahí, dentro de la carpeta neuronal, fíjense que nuestros impactos emocionales se almacenan en nuestras redes neuronales como carpetas, como esas carpetas que tenemos en nuestra compu. Y cada carpeta está llena de diferentes archivos, de diferentes documentos. Entonces, no quiere decir que el trabajo que tú ya has hecho en ti no sirva. Seguramente ya has servido y has ya limpiado varios de estos documentos que están almacenados en la carpeta que se llama dolor, o en la carpeta que se llama injusticia, o en la carpeta que se llama traición, o en la carpeta que se llama escasez. Pero si siguen viniendo cargas emocionales incómodas, quiere decir que hay archivos, hay documentos todavía en esa carpeta que necesitan ser trabajados. Entonces vas a dejarte sentir esa emoción que te está intoxicando en lugar de reprimirla. Vas a poner esa situación conflictiva frente a ti, como ya te expliqué, como en una pantalla. Te vas a convertir en ese observador imparcial. Vas a observar qué pensamientos estás teniendo, qué creencias puedes ir modificando, qué sentimientos o emociones surgen, cómo se están manifestando, qué quisieran hacer, qué quisieran decir y te vas a permitir hacerlo en un espacio seguro, por supuesto. No hace falta que
vayas a pegarle al vecino, por favor. No se trata de hacer más dolor y más daño en este mundo, se trata que sanes tú. Entonces, en tu espacio seguro, en tu intimidad, vas a poder imaginar que estás pegándole al vecino, por ejemplo. Total, no lo estás haciendo en la vida real, es lo que la cólera, por ejemplo, quisiera hacer. Y para el inconsciente real y virtual es lo mismo. Por eso es que una película de miedo nos altera físicamente, porque nuestro inconsciente no diferencia lo virtual de lo real, lo vive como real. Entonces, al poder hacer esa descarga emocional, para tu inconsciente, de forma virtual, por supuesto, para tu inconsciente lo estás haciendo realmente. Y te vas a preguntar de dónde viene esa emoción. Y también vas a investigar qué mecanismos de compensación has aprendido para ocultar tus heridas. Y generalmente tenemos dos grandes mecanismos de compensación. Los de protección, los que buscan esconder la herida o los que buscan darle alivio. ¿Cuáles son los mecanismos que buscan darle alivio? Todas aquellas cosas que me hacen olvidar momentáneamente el problema. Cualquier sustancia, sea alcohol, drogas, comida, dulces, el sexo, el exceso de trabajo que me hace no pensar en el problema porque estoy enfocado en el trabajo, el ir de compras compulsivamente, todas estas cosas que me hacen tener, wow, una dosis de dopamina y de oxitocina en mi cerebro y que entonces me hacen sentir placer y por lo tanto me hacen olvidar aquello doloroso. ¿Y qué mecanismos de protección podemos tener? Pues todo aquello que nos arme como escudos, o que nos arme máscaras o pantallas para que no vean ese dolor que está en mí. Por ejemplo, el tener mucho dinero o hacer mucho dinero o el verme como una persona poderosa puede ocultar esa parte de mí que se siente insuficiente o que se siente inseguro o insegura. El yo mostrarme como una persona agresiva, enojada, que vivo atacando a otros, es como ir por la vida con la espada desenvainada. Prefiero atacar antes de ser atacado. O el ser perfeccionista, que no vean nada malo en mí, porque en el fondo yo no me siento suficiente. Entonces necesito estar demostrando que soy eh, suficiente, valga la redundancia. Y eso lo puedo hacer a través de una conducta perfeccionista o mostrándome todo el tiempo triste. Es una manera también de protegerme, de llamar la atención. Las mismas enfermedades son formas de proteger heridas. Para mí sí que es más fácil decir que tengo una vaginitis, por ejemplo, a reconocer que no quiero tener más relaciones sexuales con esta pareja. Pero no quiero, no lo puedo decir, no puedo afrontar esta separación. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo, mi biología? Dice, ok, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Vamos a hacerte infecciones vaginales constantemente o vamos a que tengas cándidas vaginales y así evitas tener esa relación sexual que no quieres tener a nivel emocional. Ojo. Con quedarme callada y no decir lo que pienso o volverme invisible es otra manera de proteger mis heridas, una herida que quizás dice que yo no tengo derecho a decir lo que siento, lo que pienso porque no valgo o porque voy a ser rechazada o porque voy a ser humillada de la misma manera como ya lo fui antes, ¿no? O con un patrón disfuncional. Es más fácil, por ejemplo, más fácil digo entre comillas, ¿no? Para mí sí que quiero decir, estos son procesos inconscientes. Es más fácil no tener dinero que meterme en el dolor de sentir que mi venida al mundo creó sufrimiento a mis padres porque los desheredaron por mi culpa. Fui una metida de pata, como decimos, y entonces mis abuelos maternos, paternos, lo sacaron del nido familiar por haberme traído al mundo sin estar casados, por ejemplo. Fíjense, son creencias bien como de antes. Y eso los hizo tener que empezar desde cero. Hubiese sido más fácil para ellos, para mis padres, si hubiera venido al mundo bajo los estándares aceptados para mi familia
y no hubieran sufrido económicamente por mi venida al mundo. Entonces hoy yo tengo esa deuda emocional con ellos y pago esa deuda emocional repitiendo el patrón, hoy no teniendo dinero en mi vida. Fíjense, son procesos inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra psique y nuestro inconsciente nos está hablando todo el tiempo, como ya he dicho repetidamente, con nuestros patrones de vida o con nuestros síntomas. Por ejemplo, en un cáncer de cuello de útero solemos encontrar que lo que se esconde detrás de ese síntoma son conflictos de una sexualidad frustrada, conflictos de una sexualidad vivida en desamparo. Por ejemplo, eh, historias de separación, no he sido la elegida, o me doy cuenta que soy la amante, o me doy cuenta que mi pareja tiene una amante y eso hace que sufra una desvalorización en mi territorio sexual. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de un síntoma. En un caso, un trastorno obsesivo compulsivo de tricotilomanía, que es arrancarse el pelo. Fíjense lo simbólico que es nuestro inconsciente. La cabeza, donde está nuestro pelo, la cabeza arquetípicamente representa la función paterna, la cabeza del clan, ¿no? Eh, y el pelo tiene que ver con el reconocimiento de esa cabeza del clan. Entonces, si yo me empiezo a arrancar el pelo simbólicamente, y yo no sé de dónde viene este toque, no sé por qué a mí me da por arrancarme el pelo, pero ya este acto involuntario o este patrón tóxico eh, me está diciendo que estoy teniendo un conflicto con la función paterna en mi vida. La función paterna la haya hecho mi padre biológico, mi padre de crianza o inclusive mi madre. Mi madre que fue madre soltera y que me hizo de madre y de padre. Y yo siento que no soy reconocida, me siento rechazada, me siento humillada, me siento tratada injustamente. Y entonces de repente es tanto el estrés, el bioshock que esto me provoca que empiezo a arrancarme el pelo, no inconscientemente, involuntariamente, no sé por qué, pero es la manera que está encontrando mi biología de tocarme la puerta y de decirme, hey, tienes un conflicto emocional con la función paterna, tienes una herida abierta que tiene que ver con tu padre o con quien hace de cabeza de clan, o tú como cabeza de clan, si no te sientes suficiente, si no te sientes digno, merecedor, o si lo vives con culpa, este ser cabeza de clan. Eh, hipertensión. La hiper, si nos recordamos del estresograma, la hipertensión es un conflicto de una hiperfunción, en este caso, de nuestro corazón, porque salimos de nuestros umbrales de tolerancia al estrés y tiene que ver con la sangre, y la sangre tiene que ver con la familia. Ustedes habrán escuchado esa frase de lazos de familia. Entonces, el conflicto de hipertensión tiene que ver con una desvalorización en mis lazos de sangre o con respecto a mi familia. Y son las personas que somatizan hipertensión, son personas que están teniendo quizás conflictos que no los pueden afrontar, que no los han manifestado, no los han dicho explícitamente. Es son viejos problemas emocionales que han quedado ahí no resueltos con agresividad reprimida. Y esa agresividad que ha sido reprimida físicamente o verbalmente o psicológicamente la está manifestando mi corazón al tener que ser más agresivo, bombardeando sangre. Son personas que rehuyen de los problemas en lugar de afrontarlos. Entonces ven que esa agresividad que nos sirve muchas veces, una pequeña dosis de agresividad,
es buena a veces porque es lo que nos impulsa a decir, bueno, basta hasta acá, esto lo tenemos que afrontar, esto lo tenemos que resolver. Así como una pequeña dosis de estrés también nos sirve para funcionar en la vida, para hacer sinapsis. Pero si vivimos rehuyendo de los problemas y no pasamos a la acción, vivimos impotencia, los vivimos con sumisión, tarde o temprano, como ya decíamos, nuestro cuerpo pasa la factura y esto es lo que encontramos en los casos de hipertensión. Es un conflicto de tensión en el clan. Qué maravillosa es nuestra biología, que todo el tiempo nos está hablando y nos está enseñando de nosotros mismos. Y por supuesto que estos conflictos, por ejemplo, este conflicto de tensión en el clan, lo voy a investigar en el pack conflictivo. ¿Y qué es el pack conflictivo para los que somos coaches neurobiológicos? No solo es lo que se ve en las terapias, llamémosle así, tradicionales o en los procesos de coaching más tradicionales o más de acción, que es la vida adulta o la primera infancia. Nosotros nos vamos un paso más atrás a buscar también esa tensión en el clan cuando estuviste en el vientre de tu madre, porque desde ahí pueden quedar ya improntas y el lenguaje en común. Si tu madre habla, yo vivo con tensión en el clan, pues yo bebé hago una incorporación emocional de eso y eh, hablo tensión en el clan y esa hipertensión queda codificada de forma latente en mi psique y se va a manifestar cuando yo tengo, por ejemplo, 30 años que me estoy divorciando y ahí me vuelvo hipertensa. Entonces no es solo por la situación de divorcio que estoy viviendo a mis 30 años, sino que yo ya venía predispuesta a manifestarlo como una hipertensión y no como un hipotiroidismo, por ejemplo, porque lo aprendí en el vientre de mi madre. Vivo tensiones en el clan. Y nos vamos un paso más atrás también, a hacer el análisis transgeneracional. No me dejarán mentir mis alumnos que ahora están o mis alumnas que ahora están en el módulo 7, que lo estamos terminando de nuestro diplomado, cómo nos estamos metiendo de lleno a elaborar nuestra plantilla transgeneracional, a investigar el patrón tóxico que tiene que ver con mi motivo de consulta. Entonces son 4 grandes áreas que vemos y trabajamos en coaching neurobiológico. El conflicto que estoy manifestando hoy en mi vida adulta, que está siendo el conflicto desencadenante. Pero luego nos vamos a ir más atrás a buscar los conflictos programantes en nuestra infancia, adolescencia, en nuestro proyecto sentido, que es todo este periodo que vivimos desde nuestra concepción a la forma en que nacemos. Y además, como viene esto desde nuestra historia transgeneracional, repitiendo patrones, con mandatos, con aquellas narrativas que eran propias de nuestro clan, de nuestro sistema familiar. Hacemos trabajo sistémico también. El universo siempre te va a mostrar lo que no quieres ver o lo que no estás pudiendo ver. Y el cuerpo y los patrones de sufrimiento tóxicos que estás somatizando, manifestando en tu vida, te están mostrando también esas heridas que tienes pendiente sanar. Si hay un síntoma, ya sea físico, mental, conductual, quiere decir que hay algo que no se ha terminado de resolver, ya sea en tu historia familiar o en tu historia individual. Quiere decir que esa carpeta neuronal que contiene los archivos de esa herida tiene todavía documentos que no han sido tratados, que no han sido reprocesados, que no han sido desintoxicados. Y ya lo decía Buda, conocerse es una forma de amarse, porque Buda decía, tú mismo, al igual que todos en el universo, mereces tu amor y tu afecto. Tu amor y tu afecto no está solo para los demás, como muchas veces se nos ha enseñado, sino el principal receptor de tu amor y tu afecto eres tú mismo. Y esto es un aprendizaje, es un proceso, es como ir al gimnasio. No vas un día y ya te volviste fit y musculoso o musculosa. Tienes que hacer el mismo levantamiento
de pesas, cambiando pesos además para ir fortaleciendo cada músculo e irle dando una nueva forma y requiere esfuerzo. Y lo mismo es ir haciendo estas nuevas redes neuronales, estas nuevas sinapsis. No es una vez y ya está, sino por eso el coaching es un entrenamiento de nuestra mente, de nuestra psique, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo energético y hasta de nuestro cuerpo físico, porque como lo vimos hoy, la resiliencia tiene todo que ver con nuestra biología y con nuestro estado hormonal. Así vamos a poder ir creando nuevas redes neuronales que se sostengan en el tiempo y que se vuelvan esos nuevos circuitos, ese nuevo cableado que va a modelar o moldear nuestra vida. Y claro que hay que ir practicando en nuestro día a día estos nuevos comportamientos, estos nuevos aprendizajes para poder irnos transformando. Es un camino, es un proceso y hay que disfrutar el viaje. No hay un punto final, no hay un puerto de llegada. No lo sé yo. Yo tengo ya más de 11, 12 años de estar en este camino de acompañamiento a otras personas, mucho más, tal vez 20 años de estar en un proceso de viaje personal, psicoespiritual, emocional y físico, y no he encontrado el puerto de llegada. Me sigo encontrando con nuevos viajes, con nuevas aventuras y lo importante de todo esto es disfrutar el camino y les invitamos a disfrutar ese camino con nosotros. Ahora, el 28 de febrero, empieza nuestra edición número 28 de formación para coaches neurobiológicos. Es una certificación internacional en donde entrenamos a nuestros alumnos a la sanación integral para ellos mismos y para sus clientes o pacientes. Es una formación que incluye varias técnicas y metodologías, desde la biodescodificación, la terapia Gestalt, la programación neurolingüística, el coaching, la psicosomática clínica y además les enseñamos a trabajar con nuestra metodología Renacer, que es una metodología creada por nosotros donde cada letra de la palabra tiene un significado. Recopilar información, experimentar emociones, neutralizar programas, aplicar recursos, cambio de creencias, cambiar emociones y un reaprender. En enero teníamos un descuento del 40% de descuento como Early Bird, como parte de nuestra inscripción temprana. Pero para las personas que estén interesadas en inscribirse a nuestra formación, vamos a mantener este descuento por los primeros 5 días de febrero. Esto quiere decir que puedes optar, si has visto este webinar, nos escribes por favor a info@coachingneurobiológico.com para optar a ese descuento los primeros 5 días de febrero. Y aquí en esta pantalla puedes ver el precio. El precio es de $2,700, pero si optas a este 40% de descuento con pago al contado, perdón, entonces te estarás ahorrando $1,080 porque te queda una cuota de 1,620. Y aquí tienes los diferentes precios en cuotas. Esta información en nuestra página web vas a ver publicado, si te metes ahora a coachingneurobiológico.com, vas a ver publicado los precios de febrero, pero escribiendo ahí info coachingneurobiológico.com diciendo que viste este webinar, durante los primeros 5 días de febrero te damos opción todavía a este descuento que tenemos para ti. Y termino este webinar. Ya vamos a pasar a nuestro ejercicio que vamos a hacer, pero termino esta presentación con una frase más de Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Así que siempre, siempre, siempre la vida, el universo, Dios, como le quieras llamar, siempre
te va a estar dando oportunidades de sanación. Y tienes la mejor herramienta en tus manos, que es tu cuerpo. Solo necesitas aprender a comprender su lenguaje biológico y sus códigos. Así que eh, voy a dar paso ahora, entonces, para los que se han quedado al final de este webinar, a hacer un ejercicio que es muy simple, pero muy poderoso y que además va a quedar en la grabación. Después tú vas a poder volver a ver este webinar en YouTube, que va a estar subido em, y vas a poder hacer las veces que quieras este ejercicio. Así que ahora a lo que te invito es a que te pongas cómodo, a que te pongas cómoda y a que empieces a tomar respiraciones mientras voy colocando un poco de música de fondo. Simplemente vas a respirar y vas a centrar toda tu atención en cómo entra y cómo sale el aire de tu nariz. Simplemente observando, sin juicios, sin resistencias. Y vas a darte permiso de entrar en este lugar, en este espacio, unos breves minutos de calma. Vas a escanear tu cuerpo de la cabeza a los pies, notando si hay nudos, contracciones, dolencias, incomodidades, y solo las observas sin juzgarlas y respiras. Y a medida que vas bajando por tu cuerpo, vas llegando a las plantas de tus pies y notas quizás un leve hormigueo, una leve vibración que hay en la planta de tus pies. E imaginas que unas raíces salen de las plantas de tus pies hasta el centro de la tierra, de la Pachamama que te sostiene, que te nutre y te protege cada día. Y esto te ancla en un espacio de seguridad. Y tomando una respiración profunda, vas a tomar conciencia de tu columna vertebral y la vas a erguir sin tensión, suavemente, como si pudieras abrir espacio entre vértebra y vértebra, permitiendo que el flujo de energía recorra tu cuerpo libremente con cada respiración, como si con cada inspiración pudieras subir la energía de la Madre Tierra a través de las plantas de tus pies, pasando por tu columna vertebral, subiendo hasta tu coronilla, haciendo que un hilo de energía salga por tu coronilla hacia el cielo
Y así tú quedas sostenido, sostenida por el cielo y la tierra, el Padre Cielo, la Madre Tierra, las dos polaridades. Y a través de volverte este canal entre el cielo y la tierra, vas a entrar a todo eso que está dentro de tu piel, a ese espacio de conexión único contigo mismo, contigo misma. Busca ese espacio en tu cuerpo. Ubícalo entre tu garganta y tu vientre bajo, ese espacio donde puedes sentir tu centro, ese espacio donde está tu energía vital, ese espacio que es tu esencia, tu ser superior, eso que no puede ser tocado por las heridas, eso que no puede ser tocado por nada ni nadie, porque es tu propia divinidad, tu espacio sagrado, lo más profundo en ti, de donde proviene tu intuición y tu capacidad de conexión, no solo contigo mismo, sino con el todo. Ese espacio creativo, calmo, valiente que hay en ti, curioso, que se abre a conocer y a aprender, donde está la fuerza de vida, la inteligencia divina. Ubícalo en un punto en tu cuerpo y expándelo con tu respiración. Y déjate sentir todos esos dones y virtudes que tienes, que quizás has nacido con ellos o que has ido aprendiendo e incorporando a lo largo de tu biografía. Déjate sentir la energía de todos esos dones, de todas esas cualidades de tu alma, y ponles un color. Y con tu respiración intensifica este color. Lleva este color a cada rincón de tu cuerpo. Y te dejas disfrutar de ti mismo, de ti misma, en este momento. Disfrútate, experiméntate, eleva tu resonancia, tu frecuencia vibratoria en este punto de conexión contigo y con el todo. No hay nada que hacer con el cuerpo excepto relajar. No hay nada a lo que la mente se pueda aferrar. En este momento, solo eres tú y tu respiración.
Y ahora vas a colocar frente a ti una imagen de ti mismo, de ti misma, con un bloqueo, con un conflicto que quizás aún no has logrado resolver. Algo que te incomoda, algo que te molesta, algo que te haga entrar en estrés. Y coloca esa imagen frente a ti, como en la pantalla de un cine. Y siendo tú este observador neutral, este observador cuántico de esa imagen, obsérvala. ¿Cómo te ves? ¿Cómo es la expresión de tu cara? ¿Cómo es tu postura corporal? ¿Con quién o con quiénes estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo tu cuerpo? Y solo obsérvalo, sin juicios, sin resistencia, sin culpa, sin reclamos. Entra en ese lugar de observación neutral y volviendo a conectar con este lugar sagrado dentro de ti, este lugar donde está tu esencia más profunda, las cualidades de tu alma, y volviendo a conectar con esa energía y con el color que le has dado a esa energía, envía esta energía, esta información a esa imagen de ti en esa pantalla, como si desde tu centro, desde ese lugar en tu cuerpo donde puedes sentir esta conexión, saliera este rayo de luz, este rayo de energía, y se dirige a ti mismo en esa pantalla, a ese tú que está teniendo ese problema, ese estrés, esa molestia, esa enfermedad, y llena esa imagen de ti mismo, de ti misma con esta energía. Y observa qué cambia. ¿Qué cambia cuando puedes verte a ti mismo llenándote de esta nueva información, llenándote de esta conexión profunda con tu ser superior? Y ahora te voy a invitar a que entres en esa pantalla, a que te levantes mentalmente y que puedas entrar a esa pantalla siendo tú el que está viviendo ese problema, ese bloqueo, esa enfermedad, esa situación de estrés. Y siendo tú ahora quien está recibiendo de tu ser superior, de tu centro, esa energía vital, esa sabiduría, esos dones, esas cualidades que tú tienes, te la estás, te lo estás dando a ti mismo en esta situación de bloqueo o de dificultad o de enfermedad. Así que respíralo y recíbelo.
Con una respiración profunda vas recibiendo esta nueva información, esta energía, todos esos recursos que tienes en lo más profundo de tu ser cuando estás en conexión plena, desde la expansión, desde la abundancia, desde la amplitud, desde la expansión de conciencia. Y observa cómo se transforma tu cuerpo en esta situación de conflicto cuando recibes esta energía. Cómo cambian los colores, cómo cambia tu entorno, cómo cambian las sensaciones en tu interior. Simplemente respíralo y escanea tu cuerpo con toda esa conexión de tu respiración. Y toma conciencia que esta es la manera para pedir y co-crear los cambios en tu vida. No es desde el miedo o desde la preocupación o desde la ansiedad o desde la limitación. Es desde la conexión profunda con tu ser superior, con todos esos recursos internos que tienes. Es desde aquí, desde donde pides y agradeces al mismo tiempo por todo lo que es, por todo lo que se manifiesta como una nueva realidad para ti. Y es desde este lugar de conexión profunda es aquí donde la sanación tiene lugar, desde la completitud y plenitud de tu ser, donde no hay fragmentación, donde estás tú contigo mismo, contigo misma, y estás siendo sostenido, sostenida por mí, por mi energía, por mi voz que te acompaña, por la Madre Tierra y el Padre Cielo. Así que disfruta de estos momentos de resiliencia que es aprendizaje y transformación interior. Y confía en que este ejercicio no termina aquí. Continuará por horas, días o aún semanas si es necesario. Y no hay nada más que tú necesites hacer. Simplemente estar presente en tu cuerpo y volver a este lugar de curiosidad, de calma, de creatividad, de conexión, de confianza, de coraje y valentía, de fuerza vital, de sabiduría interna, que solo tú conoces y que te pertenece a ti.
Y tomando una respiración profunda, poco a poco, vas volviendo al aquí y ahora. Reacomoda tu cuerpo. Mueve poco a poco los dedos de las manos, de los pies. Permanece anclado o anclada. Y a tu ritmo vas abriendo los ojos. Y de corazón a corazón, de alma a alma, te doy las gracias por haberme acompañado en este webinar. Te doy las gracias por ser, por estar, por tu energía, porque el mundo y el universo no estarían completos si tu energía faltase. Así que infinitas gracias. Si quieres contactarme o si quieres contactarnos para información sobre el diplomado o para procesos de coaching individual, puedes ir a nuestra página www.coachingneurobiológico.com. Hay en esa página un directorio con todos nuestros alumnos, exalumnos certificados en diferentes países del mundo para que puedas contactar con ellos directamente si quieres hacer sesiones o procesos de coaching individual, ya sea presencial u online. Y también ahí podrás ver mi página, mi información de contacto, eh, con la información también de mis sesiones y paquetes de coaching. Así que es un directorio profesional que tenemos a tu disposición para que puedas acceder a un proceso de formación y o de sanación en cualquier lugar del mundo en donde estés. Infinitas gracias y un abrazo de corazón a corazón y de alma a alma. Nos vemos pronto.